acompañarnos en esta oportunidad. Es un gusto contar con usted. En esta ocasión estaremos aprendiendo de la palabra de Dios y a la vez orando unos por otros. El día de hoy, el pastor Ronald estará compartiendo con nosotros sobre el evangelismo en el sufrimiento. Y vamos a remontarnos a aquel momento en el Monte Calvario, cuando el Señor Jesús, aún en su agonía, pudo compartir las buenas nuevas de salvación con uno de los ladrones que estaba a su lado. No importa si las circunstancias son adversas a usted o a los demás, podemos compartir el mensaje de esperanza, el evangelio, con esas personas que nos rodean. Le invito a que antes de escuchar el mensaje, medite en estas alabanzas. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Gracias por reunirse con nosotros en este culto de alabanza, de oración y por este tiempo en que podemos meditar en la palabra del Señor. Queremos hacer una oración, presentar el mensaje en nuestros corazones, nuestras mentes, rogarle a Dios que nos dé sabiduría y a la vez pedirle al Señor su gracia y su misericordia en medio de esta situación, que los cristianos no somos ajenos en este asunto de la pandemia. Vamos a orar. Amado Padre, Dios de la gloria eterna, gracias te damos porque podemos tener entrada a este lugar de gracia y misericordia. Te glorificamos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. En tanto, tu Espíritu Santo clama desde nuestros corazones con gemidos indecibles. Presentamos, Señor, nuestro corazón. Queremos traer todas nuestras ansiedades delante de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Recordamos el texto del Evangelio de Juan, capítulo 17, donde el Señor Jesús en su oración dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Señor, oramos de la misma manera en este tiempo. Guárdanos, protégenos, guarda a tus hijos, Señor, guarda a tus siervos. Rogamos, Padre, que si hay personas enfermas, quebrantadas en esta familia, pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que pongas tu mano, que les sanes, que les restaures. Si hay personas que están pasando por problemas económicos, confiamos en tu palabra que dice que tú suplirás lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos, Padre, a prestar atención a tu palabra, a tus promesas, más que a lo que los hombres puedan decir. Y danos sabiduría y entendimiento para poder aprender, Padre, de tu palabra en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Sabemos que celebramos la muerte y resurrección de Cristo en cada culto. Cada vez que nos reunimos como iglesia y tomamos la cena del Señor, lo estamos recordando, es un memorial. Pero estamos en un tiempo de Semana Santa, donde en este tiempo similar, marzo-abril, también hace un poco más de 2000 años, el Señor Jesús estuvo en los últimos días, llegando casi a la cruz del Calvario y a la resurrección de entre los muertos. Por eso queremos utilizar este tiempo para recordar esa obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. El título del mensaje de esta noche se llama Evangelizando en el dolor, y la cita la vamos a encontrar en Lucas capítulo 23 versos 39 al 43. Lucas 23 versos 39 al 43. La palabra del Señor dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En las Escrituras, el Espíritu Santo nos relata la conversión de todo tipo de personas. La conversión de Pablo en circunstancias no es igual a la de la mujer samaritana.
De manera que no podemos uniformar la experiencia salvadora, porque el Señor trata con cada hombre de forma particular, aunque el Evangelio es el mismo. El Evangelio es el mismo para todos. No hay un Evangelio para ricos y otro para pobres. No hay un Evangelio para hispanos y otro para anglosajones. El Evangelio salvador es el mismo que se predica en África como en Canadá. Solo existe un evangelio, y cualquier otro evangelio que tenga por propósito la gloria del hombre en lugar de su salvación es un evangelio anatema. Ya lo advertía el apóstol Pablo cuando escribió a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario busca la salvación eterna del hombre pecador. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos usan la cruz para predicar prosperidad y salud. Y aunque en Cristo podemos encontrar ambas, estas son consecuencias y no el propósito por el cual el Señor derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 26 y 27. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Hoy es día de salvación. El Señor Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. Estos, aún en su agonía cerca de su muerte, se burlaban de Dios. Marcos capítulo 15, versos 32 nos dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Acaso puede alguien estar tan cerca del infierno y tener un corazón tan endurecido que se burle de Dios? Lamentablemente sí es posible. En la epístola a los Romanos se nos enseña el estilo de vida a quienes no tienen en cuenta a Dios. Romanos capítulo 1, versos 28 en adelante, dice la palabra del Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios muestra misericordia. Aunque los dos crucificados junto al Señor se burlaban de un Jesús desfigurado, sangrante, coronado de espinas, quien recibía el precio de la maldad de todo el mundo en medio de la burla de los líderes de aquel momento, algo sucede en el corazón de uno de estos condenados a muerte. Hay un momento de convicción de pecado y una necesidad de salvación. Sabemos que el único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, como también es el único que guía al arrepentimiento. Pero, ¿qué utilizó el Espíritu para llevar a este ladrón crucificado al arrepentimiento? El Señor Jesús no había predicado un extraordinario sermón estando en la cruz. Sin embargo, algo maravilloso había sucedido. Aún en las puertas de la muerte, este pecador pudo ser salvo. Amor en gracia, amor en misericordia. Tanto la gracia y la misericordia son manifestaciones del amor de Dios, siendo la gracia el amor de Dios en descenso y la misericordia el amor de Dios en extensión. La gracia se manifestó en la primera venida de Cristo cuando Dios lo dio, lo entregó como el regalo de Dios, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En tanto, la misericordia se manifestó al llegar el cumplimiento del tiempo, cuando el Señor Jesús entrega su vida para ser el Cordero de Dios en la cruz del Calvario para recibir el juicio por la humanidad. Permítame señalar que la obra redentora de Jesús es en favor de todo ser humano. Es decir, potencialmente cualquier persona puede ser salva. Pero la aplicación del perdón de pecados y la vida eterna solo se hace efectiva en quienes la reciben. En aquellos días, quienes eran crucificados antes eran expuestos a un juicio, a los azotes y a la burla. Pero ni la humillación ni los azotes habían logrado quebrantar a estos malhechores. Sus corazones estaban llenos de maldad y de amargura. Sin embargo, uno de ellos se quebrantó. Este hombre había escuchado al Señor crucificado orando. Escuchó al Señor orando y clamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible? Le están humillando, literalmente le están matando. ¿Por qué pide que sean perdonados y no condenados? Les hizo bienes, sanó a muchos, libertó a otros, limpió a otros y hasta resucitó a algunos y le pagan crucificándole. Y él, sin embargo, solo eleva una oración pidiendo que le sean perdonadas sus faltas. Mis queridos hermanos, ¿acaso no es esto el núcleo del Evangelio? ¿No es perdonando a los demás que se hace efectivo el perdón de Dios en favor nuestro? Esto ya lo había enseñado el Señor Jesús. Fue una clase magistral que el Señor le dio a sus discípulos. Mateo capítulo 5, verso 44 dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y en el capítulo 6, verso 14 dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es fácil decir perdonar cuando uno no es el ofendido. Pero aquí el Señor Jesús está viviendo lo que enseñó. Está recibiendo el desprecio y Él en cambio a ese desprecio hace una oración de perdón. Este hombre crucificado al lado del Señor fue el espectador más cercano de esta oración. Y así entiende que aparte de sus muchos pecados, también había sido parte de quienes se burlaban del Hijo de Dios. Y escuchó que el Señor oró para que el Padre les perdonara, para que le perdonara. Esta oración indudablemente le quebrantó el corazón. Arrepentimiento sin confesión. Caín jamás confesó su pecado. Judas confesó su traición a los hombres, pero nunca a Dios. A no ser que el pecado haya sido en contra de alguien y éste haya establecido una barrera para que ambos puedan tener comunión, no se deben confesar los pecados delante de los hombres o de manera más explícita de ningún hombre. La confesión de pecados es delante de Dios, pues Él es el único que tiene autoridad de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algunos confunden arrepentimiento con vergüenza, pero la vergüenza no es arrepentimiento. El arrepentimiento que produce el corazón del hombre y no el Señor es destructivo. El arrepentimiento de Judas no lo llevó a los pies de la cruz, sino a quitarse la vida. No hay maldad que el Señor no perdone a quien está arrepentido y confiesa sus pecados. El Señor no quiere que nadie sea destruido por el pecado. El Padre Eterno quiere darnos vida y vida en abundancia. Todos los hombres son contristados por el Espíritu del Señor y les afecta. Pero por su amor al pecado, no quieren arrepentirse. Pero este hombre, este malhechor, crucificado al lado de Cristo, quebrantado de corazón, arrepentido, confesó diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¡Qué confesión! Mas este ningún mal hizo. Simplemente fe. Dios trató por años con Abraham y Abraham llegó a experimentar una fe tan maravillosa que se hizo legendaria. El Señor se manifestó desde una zarza ardiente a Moisés y hoy Moisés es reconocido como el hombre a quien Dios usó para manifestar sus señales tanto en Egipto como en el desierto. Elías vio caer fuego del cielo. Y sin duda hay otros nombres que acompañan a estos tres y son mencionados, por ejemplo, en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Pero en el tiempo de Jesús, muchos habían visto las señales y muchos habían escuchado las maravillosas lecciones del gran maestro. Pero en aquella hora terrible, aparte de Juan, quien acompañaba a María, ninguno de sus amigos estaba cerca del Señor cuando, sujeto por los clavos, estaba colgado en la cruz. Pero este malhechor crucificado
que miraba a su lado a un hombre moribundo, clamando por el perdón para quienes le asesinaban, creyó en él. La fe de este hombre, que experimentaba las tinieblas de la muerte sobre sí, es maravillosa. Ha confesado su pecado y está dispuesto a depositar su confianza en Cristo. Este hombre también estaba crucificado. No podía escapar de su agónico tormento. Sus manos y sus pies estaban firmemente clavados al madero, pero no habían logrado clavar su corazón. Su corazón era libre. Su corazón era libre para creer. Al igual que su compañero, tuvo la oportunidad. Pero él creyó. Creyó en su corazón para justicia y confesó con su boca para salvación. Este hombre nos está dando una lección maravillosa. Una lección que nos hace meditar sobre nuestra vida cristiana. ¿Andamos en una religión que no conduce al cielo o realmente hemos entregado nuestro corazón a Cristo? No se avergonzó de Cristo. Qué simple es confesar a Cristo cuando todo está bien, cuando no hay amenazas por seguirlo. Qué fácil es confesarlo cuando al hacerlo no implica ningún problema legal, familiar o laboral. Pedro le había negado, Judas le había traicionado y los otros le habían abandonado, dejándole a la merced de la turba en Getsemaní. Algunos que se hacen llamar cristianos se avergüenzan de Jesús en su andar por el mundo. No quieren que les señalen, no quieren que les digan intolerantes, homofóbicos, cuadrados, necios, tontos. Callan respecto a lo malo que sucede alrededor de ellos y se convierten así en cómplices de esos pecadores. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este ladrón crucificado manifestó arrepentimiento al confesar su pecado. Depositó su fe en Cristo al creer con el corazón. Y ahora le confiesa llamándole Señor delante de todos los que le injuriaban. Señor, dijo él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En su vida, el tiempo que tuvo como discípulo de Cristo fue muy breve. Sin embargo, fue intenso. Tanto y tanto que hoy podemos aprender de su relación terrenal con el Cristo de gloria. La oración que Dios escucha. No son pocos quienes han hecho una oración para ser salvos. Algunos de estos, esperamos que no sean muchos, un día abrirán sus ojos en el infierno dándose cuenta que nunca fueron cristianos. La oración no la antecede el miedo, sino la fe. Una oración sin arrepentimiento es tan inútil como la lluvia sobre un terreno que no está cultivado. Este malhechor, quien ahora era nuevo creyente, no tuvo tiempo para ser discipulado.
No estuvo cuando el Señor les enseñó a sus discípulos cómo orar. Sin embargo, hizo una oración simple pero profunda, corta pero intensa. Una oración que llegó al corazón de Dios. En su oración solo pidió que el Señor se acordara de él cuando viniera en su reino. Pero al corazón sincero, humilde, despojado del yo, lleno de fe, el Señor no lo ignora, el Señor lo escucha y el Señor lo atiende. Y el Señor extiende su respuesta más allá de la petición que le hayan hecho. Una respuesta maravillosa. El Señor Jesús, en su dolor, en su agonía, no dejó de lado su ministerio y atendió a aquel hombre mirándole con amor y respondiéndole a su petición, afirmándole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre llegó a ser el primer bendecido con la crucifixión y muerte de Cristo. Había sido arrebatado de las garras del diablo. Ya no sería más un pobre pecador colgado en una cruz. Ahora estaría acompañando al Señor Jesús en la eternidad. Gloria a Dios. Esto nos recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Libre. Ese día en la mañana, este hombre estaba condenado no solo a muerte física, sino también al mismo infierno. Pero en la noche estaba en el paraíso al lado de Cristo. No vivió como Abraham o Moisés, pero no importaba porque la salvación no es por obra, sino por gracia. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Este hombre libre por la eternidad no fue testigo del cruce del Mar Rojo, ni del fuego que cayó del cielo. Nunca presenció la resurrección de alguien, pero fue el testigo más cercano del mayor de los milagros, la muerte del Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora era libre de la ley, que aceptó el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo por su vida, porque la paga del pecado es muerte. Libre de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa que lo llevó a ser condenado. Era libre porque Cristo le hizo libre. Caminando en condenación. Muchos se encuentran en el anochecer de sus vidas, mas no por un asunto de edad, pues la muerte no discrimina. Y hoy mueren tanto jóvenes y niños como personas de canas. Muchos se levantan sin darse cuenta que este será el último día en la tierra de los mortales. Y tristemente en el anochecer de sus vidas aún están en condenación. Pero hoy, al igual que aquel pobre hombre crucificado a la par del Señor, hoy usted puede ser salvo. Ese destino de condenación eterna puede transformarse en un caminar con Cristo en las calles de oro. No sabemos si esta es la primera vez que usted está escuchando el mensaje del Evangelio o simplemente hemos estado regando en donde algún buen creyente ya había sembrado. Pero hoy es día de salvación, hoy es día de su salvación. El Señor le está llamando hoy. El Señor le está llamando ahora. El Espíritu Santo ha trabajado en su mente y en su corazón, convenciéndole de pecado, justicia y juicio y guiándole al arrepentimiento. Es el tiempo de que crea en su corazón
y lo confiese con su boca. Es el tiempo de que su oración sencilla sea usada para confesar su pecado y clamar por vida eterna. Si lo hace hoy, si lo hace ahora, usted va a ser salvo. Aquel hombre no podía ir a ninguna parte. Ese día se resolvía su eternidad. Estos crucificados pecadores se separaron eternamente aquel día. Aunque ambos tuvieron la misma oportunidad, uno se condenó eternamente y el otro se volvió en compañero eterno del Señor Jesús en el paraíso. Estamos por terminar este mensaje y usted puede irse sin resolver, endurecido su corazón, marchando a la condenación, o se puede quedar en la presencia de Dios y ser salvo. Dios le ama. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted tenga vida eterna. Para todos mis hermanos, para todos los que hoy tienen a Cristo como único y suficiente Salvador, yo les invito a que alaben a Dios, a que le den gracias por esta salvación tan grande, a que puedan a través de la palabra de Dios madurar en la experiencia del andar con Cristo, a que puedan crecer en santidad y a que puedan ser instrumentos útiles en sus manos. Pero le pido que piense en alguien que no conoce a Cristo. Le pido que piense en esa persona y la necesidad que tiene como aquel ladrón de ser salvo. Y tome la palabra de Dios y predíquele el mensaje. Pero también quiero pedirle en este momento para que haga una oración. Puede ser que haya alguno que no conozca a Cristo y que este sea el momento de la salvación de esta persona. Ore, clame por la salvación de quien pueda estar escuchando. Y a usted que no sabe qué va a pasar si muere hoy, quiero decirle que Dios le ama, que Dios está interesado por usted, que la muerte del Señor Jesucristo no fue solamente por aquel que estaba colgado en la cruz del Calvario, que también fue por usted, que no importa cuáles hayan sido sus pecados, si hay arrepentimiento en su corazón y viene a Dios contrito y humillado, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarle de todo pecado y de tomar todas esas iniquidades, todas esas maldades, lanzarlas a lo profundo de la mar y no acordarse más de ellas. El Señor está abriéndole no solamente sus brazos, sino también su corazón. El Señor le está invitando a que usted sea parte de su familia. El Señor quiere que usted sea su hijo. Hoy es día de salvación, hoy es día de su salvación. Yo le invito a que haga de su corazón un altar y clame, ahí donde está, clame. Y dígale, Señor, reconozco que he pecado contra ti. He pecado muchas veces y de muchas maneras. Pero sabes, Señor, que estoy arrepentido. Estoy arrepentido de todos mis pecados y de toda mi maldad. Perdóname, Señor. Perdóname porque sé que te he ofendido. Sé que merezco ser condenado. Pero ahora entiendo que me amas. Que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y que hoy me quiere dar vida eterna. Por eso te pido que me laves, que me limpies con la sangre de tu Hijo Jesús. Y en este momento quiero invitar a tu Hijo Jesucristo a que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus oraciones. Sigamos orando unos por otros. Este tiempo va a pasar. Pero debemos de seguir predicando, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor. El Señor Jesús predicó en la cruz del Calvario. Nosotros somos su iglesia. Y aunque los tiempos parezcan duros, no podemos callar
la verdad del Evangelio en favor de todas esas personas que hoy necesitan a Cristo. Una vez más, que el Señor les bendiga. Dificultades tenemos todos, momentos adversos o de temor, pero son buenas oportunidades para compartir con esas personas que hay algo mejor. Compartirles un mensaje de esperanza, compartirles el Evangelio. Aproveche esta oportunidad que nos está dando el COVID-19 para hablar con otros sobre el mensaje de salvación. Muchas gracias porque nos acompañó en esta ocasión. Y si usted, después de haber escuchado este mensaje, entendió que era un pecador y puso su fe personal en Cristo como su único Salvador y creyó en Él para tener vida eterna, gracias por eso. Nos permite orar por usted y junto con ello queremos orar por toda esta situación que está viviendo para que estemos siempre en las manos de Dios. ¿Me acompaña? Nuestro Dios, muchas gracias por haber compartido tu palabra en esta ocasión. Gracias por esas personas que tomaron decisiones que han marcado su vida. Gracias por esos y esas que han depositado su fe personal en Cristo Jesús como su único Salvador y que a partir de hoy sabemos que tienen su destino seguro en la gloria celestial. Muchas gracias también por los distintos hermanos y hermanas que han tomado la decisión de compartir el Evangelio en medio de esta circunstancia. Oh Dios, y que en toda esa situación que está viviendo el mundo, tú dirijas a las autoridades de cada país para que tomen las decisiones correctas. Oramos por los presidentes, por los congresos, por las asambleas legislativas, por cada ministerio que involucra cada gobierno, para que les guíes a hacer lo correcto. Oramos también por tu cuidado en el personal médico, por tu sabiduría en ellos, para que sean instrumentos a través de los cuales vas a tratar bien y de la manera correcta a cada una de las personas que están enfermas. Oh Dios, también oramos por aquellos que han perdido su trabajo o se les ha reducido económicamente su ingreso. Oramos para que les guardes, oramos para que les proveas. Y sabemos que lo vas a hacer de la manera que no entendemos ni imaginamos, pero que lo vas a hacer. Y que ante todo esto, cuando veamos ese milagro, las personas sepan que viene de tu parte. Muchas gracias por estar hoy escuchando tu palabra. Gracias por los medios sociales que nos permiten hacerlo. Y oh Dios, dejamos cada una de nuestras necesidades, de nuestros temores, en tus manos, para que lo hagas conforme a tu voluntad y en el tiempo que quieres manifestar. Porque creemos y confiamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos verle próximamente.